Buen domingo. Hola Pablo. Hola Graciela, ¿cómo están? Y a todos los oyentes. Nicolás, como siempre, ayudándonos con la parte técnica. Vamos ayudándonos fundamental con la parte técnica. Y estos días casi no se nos cierra la boca de ver cómo estallan las purulencias de la corrupción en la Argentina. Personalmente, yo me alegré. Me alegré sobre todo porque todo el mundo sabía que esto estaba ocurriendo. Faltaba que hubiera pruebas. Y bueno, un señor, José López, se encargó de dárnosla muy contundentemente. Parecería que mucho más contundentemente que los videos de gente contando la plata, que podía ser discutido a dónde iba a parar, si eran editados, etc. Acá no hay discusión posible. Acá hay un señor directamente intentando ocultar un dinero que nadie gana con un sueldo de funcionario. Y que uno puede suponer que había más. Para hablar del tema de la corrupción en la Argentina, pero sobre todo refiriéndonos ahora, aunque no es la primera vez que nos enfrentamos con casos de corrupción, me acompaña un terceto de lujo. La verdad que les agradezco enormemente que hayan venido. Uno es José Campagnoli, que es fiscal de la Nación desde 1993, que integró un grupo de fiscales a los que bautizaron los centauros, no sé por qué, después nos va a contar, que investigó causas durante el menemismo y hoy por hoy, en la última época, fue el primero que se puso a investigar durante el kirchnerismo y primero fue suspendido en un juicio político muy complicado, y tuvieron que devolverle el rango en 2014. Omar Lavieri, que ha hecho un libro que es El Recaudador, con letra K, recaudador, se refería a Debido. A Ricardo Jaime. Perdón, a Jaime. Y bueno, lo tocaba. Sí. Bueno, eso es un lapsus. Y que es uno de los periodistas de investigación notorios que tenemos y al cual tenemos que agradecer que hagan ese trabajo que a veces la justicia es muy perezosa para hacer. Y Hernán Charosky, que ya estuvo otras veces con nosotros, es hoy subsecretario de Reforma Política del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Él es sociólogo, pero además fue miembro de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de la Alianza y un gran impulsor de esa experiencia del año pasado que se llamó Argentina Debate, donde debatieron los candidatos a presidente. Bueno, bienvenidos los tres. Gracias. Muchas gracias. Y coméntenme cómo ven hoy la situación, cada uno de ustedes, si tomamos un pedazo de este momento. Pepe. Bueno, yo la verdad, con un poco de entusiasmo y también escandalizado, ¿no? O sea, porque por un lado el entusiasmo, porque veo que de una vez por todas la justicia empieza a dar resultados, que muchos podrán decir, bueno, ahora, porque se fue un gobierno, porque antes tenían miedo, porque antes no, por lo que sea. A mí siempre me parece bueno cuando la justicia empieza a actuar. Creo que es la última herramienta, la última barrera que tenemos los ciudadanos frente a los atropellos del poderoso. Entonces, que de una vez por todas empiece a trabajar y empiece a haber resultados, procesamientos. Y digo que es bueno que la justicia actúe y se pronuncie, porque cuando la justicia se pronuncia, se abre el juego, los defensores defienden, los fiscales acusan y los jueces deciden. Eso me entusiasma. Me escandaliza porque parecería que la sorpresa, cualquier acto que nos sorprende siempre queda chico, ¿no? Siempre. Eso te digo, no podemos cerrar la boca. Yo no sé, cuando veo así tanta plata, cuando veo que mueven tanto dinero, me imagino si cuando no están en el poder mueven bolsos con 9 millones de pesos, lo que moverían cuando estaban en el poder, de dólares. Pepe. Lo que yo me pierdo, ya después de 5-0 yo me pierdo. Sí, ya sabemos. Y entonces
me escandalizo por un lado, digo, bueno, qué suerte que pasó, que se chocó con un patrullero este hombre, y que eso hace que la justicia tenga que actuar, ¿no? A veces yo soy muy crítico de la justicia, soy muy crítico de los fiscales, me parece que todos los actos que hoy vemos y que están en la palestra son actos que llevan muchos años, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Y dónde está? ¿Quién investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Quién sabe investigar? ¿Cómo hacemos? Porque la verdad que venimos de un papel bastante vergonzoso por parte de la justicia, y que, bueno, de golpe, porque se chocan con un patrullero, o porque se filtra un video, o por algún acto de la casualidad, o alguna operación de los servicios, no lo sé, que se actúe, me parece buenísimo. Bueno, ¿y ustedes, muchachos? Omar. Yo tengo algunas cuestiones mezcladas. En principio, a mí no me alegra que esta gente revolee bolsos con 9 millones de dólares, porque pienso en toda la que se llevaron y en todo lo que se pudo haber hecho en un país con enorme cantidad de necesidades, con toda esa plata, porque esa plata sale de sobreprecios en la obra pública, claramente, porque si hay coima, hay sobreprecio, en general. Si hay sobreprecio, los empresarios también están adentro. No, seguro. Hecho que no me alegra para nada. Por otra parte, como periodista que viene hablando de esto, no desde hace 2 minutos, sino, en mi caso, yo hablé de la corrupción del transporte, empecé a hablar de la corrupción en el área de transporte en el año 2008, 2009, con mucho énfasis en el año 2010, y luego vino la tragedia de Once, que desgraciadamente confirma la connivencia entre empresarios y funcionarios públicos en detrimento del servicio ferroviario. Digo, a mí periodísticamente me satisface por el trabajo, y me parece que es una excelente señal para los que gobiernan hoy. Porque la foto de Ricardo Jaime, que yo pongo en la tapa del libro, entre rejas, puede ser la de cualquiera. No, seguro. No solo de los que estuvieron. En tanto y en cuanto la justicia se mueva. No, en tanto y en cuanto roben. Graciela, pues si roban, tarda pero llega la justicia. Mira, no fue tan así, perdóname, Omar, pero hubo épocas no de este nivel. Yo me refiero al menemismo, y hubo una María Julia. Está bien, pero Menem estuvo preso, Graciela. Sí. Y está condenado, y lo han protegido políticamente durante muchos años, y está condenado a cumplir. Digo, yo sé que son pocas las condenas, son pocas las personas que estuvieron presas. Yo no soy reivindicativa y de andar colgándome con los dientes para que sea juzgado hasta el último orejón del tarro, pero a todos nos consta que vos hablaste de elementos como son empresarios, como son políticos, que recibían, en el caso de los ministros, los sobres por debajo de la mesa y demás. Lo sabemos todos. Aparece un solo caso, que fue el de María Julia, que fue como ejemplar y setador. Acá creíamos que era la ministra de Economía, ¿se acuerdan? Con la bolsa en el banco. Sí. Comparando, era un chiste en cuanto a dinero. Como que cada uno se fue perfeccionando, ¿no? Con el correr del tiempo. Fueron mejorando. Sí, claro. Pero yo insisto, para mí es importante que los que gobiernan ahora miren estas fotos. No, me parece claro. Digo, porque el casco del servicio penitenciario y el chaleco le puede tocar a cualquiera si hace las cosas por afuera de la ley. Como decía Pepe, tarde, mal, después de mucho tiempo, poco. Yo prefiero que sean pocos totalmente probados a muchos sin pruebas. Digamos. No, eso desde ya. ¿Por qué tendría que ser sin pruebas? Digamos, la impunidad es un problema en la Argentina. O sea, que haya algunos casos ejemplares que tuvieron condenas alguna vez, me parece que no refuta el concepto de que la impunidad es un problema en la Argentina. No tengo ninguna duda. Y me parece que eso lo que hace pensar es la necesidad de tener una política anticorrupción integral. Digo, siguiendo la pregunta inicial de Graciela, a mí lo que me despierta esto, más allá de las cosas más de las tripas, de saber que por fin se puede tener una prueba tan evidente, es preguntarme por las políticas públicas, digamos, si
la clase política se va a poner de acuerdo en generar políticas de largo plazo que tomen el problema de la corrupción como un problema de política pública, como hay política económica, política de salud, política educativa, una política de integridad y de control de la gestión pública que reduzca la corrupción. ¿Te acuerdan la frase, o se acuerdan ustedes la frase de Jabrán cuando le preguntaron? Yo me acordé cuando se recordó en el Día del Periodista a José Luis Cabezas. A él le preguntaron, ¿qué es el poder? Dijo, el poder es impunidad. Yo estaba en ese reportaje. ¿Sí? Sí, claro. Yo soy de los periodistas que puedo decir, yo lo conozco a Jabrán. Hay muchos que dicen que no, yo participé en aquel reportaje. ¿En algún momento él sintió que le habían quitado la mano detrás de la espalda? Que ya no tenía poder y se voló a la cabeza. ¿Y te acordás del momento en que pronunció esa frase? O sí, sea, sí, desgrabé yo el cassette. Los cassettes, sí, claro. Me acuerdo, guardo hablando de cassette. Guardo uno todavía. Fueron 3 y guardo uno. Los otros se me perdieron en mudanza, fueron y vinieron, pero tengo uno guardado. Sí, el poder es tener impunidad. Entre otras grandes frases que dijo. Ese día lo bautizamos. El filósofo. Sí, el filósofo de Zona Norte, Alfredo Jabrán. Ese día fue cuando lo bautizamos Papi Mafi, porque nos mostró una nota que le había dejado su nuera, que decía al Papi Mafi, viste que lo describían como el jefe de la mafia. Bueno, y un montón de anécdotas más que no tienen sentido. Contar hoy, pero lo pongo por el tema que hablaba Hernán sobre la construcción de poder político, y si se mira además con el beneficio de la impunidad. Es que la impunidad es necesaria para que la matriz de una corrupción estructural, al riesgo cero de perder un negociado, se le suma el riesgo cero de ser encarcelado, de ser investigado. Porque, ¿qué es lo que hacen los gobiernos corruptos? Lo primero que hacen es empezar a desmantelar las oficinas que pueden controlar, investigar al poderoso. O sea, lo hemos visto todos los argentinos, como la Oficina Anticorrupción, de tener un envión importantísimo cuando en su creación, Garrido, etcétera, a después, ¿qué pasa en la Oficina Anticorrupción? Lo vemos como cuando la FIP es desmantelada en Bahía Blanca, vemos que cuando la UIF, que no hace nada con los ROS, o sea, el procurador todo. El procurador en Santa Cruz. Y entonces vemos que esa impunidad que es necesaria para que la corrupción estructural avance hacia un Estado que en realidad es un Estado, para mí, esto es una opinión mía, es como un cuerpo embalsamado, que parece un cuerpo vivo, pero está muerto, porque las instituciones no funcionan, y todo se hace desde la parainstitucionalidad, así como por un lado se discuten leyes, por abajo van con la Banelco, ¿no? O sea, esa es la realidad de la Argentina que venimos viviendo desde hace años, y que a mí me gustaría, y ahí es mi entusiasmo, que bueno, que basta, a ver, que el que roba vaya preso, claro, y que las instituciones funcionen de una manera medianamente aceptable. Y me parece que hoy el gobierno actual tiene que dar todavía un par de señales, porque muchas cosas vienen de la mano de que aparentemente no se están metiendo con la justicia, lo cual es lógico, es así, el Poder Judicial es independiente. Bueno, parecería que no se están metiendo, entonces los jueces pueden actuar, pero faltan cuestiones como, por ejemplo, herramientas para que un fiscal, un juez federal, pueda llevar adelante una investigación contra el poder de turno de manera independiente. ¿Vos sentís que te faltaron como fiscal? Y yo las cosas las tengo que hacer con 4 chicos que estudian Derecho y uno recién recibido de abogado. Bueno, tengo algunos con más experiencia, sí. Como Nacho Rodríguez Varela, claro. pero lo que quiero decir es que, en definitiva, es un equipo de 5 o 6 personas. Uh-huh. Si yo quiero investigar, por ejemplo, corrupción policial, ¿con quién investigo corrupción policial? ¿Con la Policía Federal? ¿Con asuntos internos? Claro. No, tengo que mandar a chicos míos que vayan, saquen fotos, sigan, vean, a ver qué... y que tomen las entonces, ¿qué falta? Acá falta una policía judicial que dependa del Poder Judicial para cuando hay casos que se requiere un poco de sintonía fina, poder mandar gente de confianza. Y falta también, para mí, un FBI, una agencia que investigue hacia adentro con control judicial, como pasa en los países importantes, en los países del primer mundo. Esa agencia dotada, cuando vemos, por ejemplo, la escena del crimen del caso Nisman, sí, totalmente pisoteada, totalmente arrasada.
a ver, hace falta un poco más de profesionalismo que hoy yo creo que no hay y que se suple. Vos pensás que fue falta de profesionalismo, no intencionalidad. Pero yo no creo que sea, a ver, no lo sé, pero no me llama la atención. Yo tengo una respuesta. No me llama la atención. Corregime si me equivoco, vos que trabajás de esto. Digo, si hubiese habido intención de encubrir, los policías se hubiesen filmado a ellos mismos metiendo los dedos con sangre sobre la pistola que tenían que peritar, para mí es una gran impericia. Después tiene lecturas políticas, pero lo que pasa es que esa impericia también muchas veces uno sabe. Yo sé que si los dejo, como se dice siempre, esa manada de búfalos que vaya a la escena del crimen, como dijo Sherlock Holmes, que una manada de búfalos hubiese llegado antes yo de la manada de búfalos. Es una frase pero del medio. Claro, la verdad, uno ya sabe que eso va a pasar en casi todas las escenas del crimen, de cualquier crimen. Hay muy poco yo puedo contar 200 anécdotas que uno va y dice, la pucha, qué tarde que llegué. Pero falta ese profesionalismo, falta esa agencia de investigaciones que pueda de alguna manera hacer investigaciones eficaces y profesionales, y falta para mí también un caudal de jueces federales que puedan realmente absorber la cantidad de casos que se van ahora procesando, porque de un día para el otro vemos esta superactividad de la justicia federal, que uno pensaría, pero 8 años deberían haber tenido mucho trabajo. No, evidentemente es otra cosa, ¿no? Y para sacar ese tema y anular esa posibilidad de que la justicia actúe cuando le conviene, me parece que hay que diversificar un poco el fuero, ¿no? ¿Cómo puede entenderse esta siesta de estos 8 años? Digo, por un lado pueden ser trabas del anterior gobierno, hubo connivencia en otros casos de algunos jueces federales, ¿cómo lo pueden interpretar? Mira, yo creo que hay una combinación de varias cosas. Primero, yo marco 3 hitos durante estos años del kirchnerismo. Felisa Micheli y la Bolsa, procesada y condenada. Ricardo Jaime en 2010, con Néstor Kirchner vivo, procesado por dádivas que le pagaba Sergio Cirigliano, uno de los principales, ¿cómo decirle?, contribuidores a la felicidad general de la organización política que gobernaba en 2010, y en 2014 procesado Amado Boudou, vicepresidente en ejercicio, por cohecho, que si lo traducimos al castellano es coimas. Se quedó con la fábrica de servilletes. Son excepciones dentro de esta situación. Ahora, hubo connivencia de la justicia, de sectores de la justicia, por convicción y por acuerdo. Y también hubo muestras, y vos lo podés ratificar, de que el que sacaba los pies del plato lo volaban. Y me remito al inicio de la investigación del caso Chicone con Amado Boudou. En un fin de semana, el kirchnerismo voló al juez Rafecas, al fiscal Rívolo, que se le había ocurrido pedir un allanamiento en el departamento que era propiedad de Boudou, y al Procurador General de la Nación. O sea, había un sistema focalizado para, de cualquier modo, más allá de la connivencia y los acuerdos de los sectores de la justicia, el que se salía del acuerdo tenía algún problema. Digo, Daniel Rafecas en el 2012 no era un juez a quien se lo pudiera tildar de antikirchnerista, sino todo lo contrario. Y lo volaron por los aires. Lo tuvieron 2 años amenazado con el Consejo de la Magistratura. Digo, había una multiplicidad de razones por las cuales las causas estaban aquietadas. Por decirlo. Ahí hay una construcción institucional perversa. Por supuesto. Una construcción institucional. Y creo que parte del problema, volviendo a la pregunta de Pablo, es que nunca hubo una construcción institucional positiva, digamos, destinada a cumplir con el Estado de Derecho. Claro. O sea, si compará con Brasil, compará, digamos, con lo que está pasando con Brasil y cómo funciona el Poder Judicial con la operación Lavallato. O sea, ¿por qué eso funciona? ¿Por qué mientras el PT está en el poder, mientras Temer está
en el poder, mientras buena parte del PMDB esté en el Congreso manejando los resortes del poder, el Poder Judicial avanza de todas maneras. Bueno, hay algunas condiciones institucionales que les permiten funcionar con independencia de los intereses políticos. Hay muchas críticas a distintas personas en particular del Poder Judicial, pero el conjunto del Poder Judicial y el funcionamiento, nadie puede decir, por ejemplo, que esté partidizado. Está metiéndose con gente de absolutamente todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la política, o qué es lo que estuvo haciendo la política durante, no solamente el kirchnerismo, sino desde antes? Yo te diría, empecemos a contar del 83 para adelante, para construir una institucionalidad que evite este tipo de cosas. Y cuando digo una institucionalidad, digo, por un lado, lo que decía José, como vos tenés un Poder Judicial preparado para, técnicamente y políticamente, para mantener su autonomía. Y cómo tenés un Estado con controles que permitan anticipar esto, lo que podríamos llamar política de transparencia, de control, de organismos de control, etcétera. Creo que son los dos déficits en donde la clase política nunca encaró esto y en donde recientemente, en los últimos meses y en las últimas semanas, hemos tenido novedades positivas. O sea, se votó, tienen media sanción, una ley de acceso a la información, medidas anticorrupción que podemos discutir su eficacia o no, pero que muestran la intención de avanzar, como arrepentido, como extinción de dominio. Si eso se transforma en una política más completa, en donde estén tanto la transparencia como el control de la gestión pública, como la reducción de la impunidad, dentro de una política pública, dentro de una estrategia como puede ser en cualquier otra área de política pública, posiblemente el que llegue otro grupo político al poder con similares intenciones a las que tuvo el kirchnerismo no sea exitoso, porque hay una institucionalidad que lo evita. Que lo impide. Sí, claro. Sí, claramente durante el kirchnerismo era muy difícil investigar, eso está clarísimo. Yo lo sufrí en carne propia, en un tiempo express fui suspendido y sometido a un juicio político que me dejó 8 meses fuera de mi despacho. Perdón, comisión del Ministerio Público también se votó, sí, lo cual también es un dato positivo en es un términos dato de construir. positivo. Es un dato positivo pero también no podemos dejar de ver que todas estas votaciones, porque era muy resistida la ley del arrepentido, que uno se pregunta, pero ¿por qué les molesta tanto? Sin embargo, bueno, ahora con todo lo que está pasando en esta última semana... ¿Por qué no contás un poquito? Porque no sé si todos nuestros oyentes entienden a dónde apunta la ley del arrepentido. Bueno, a ver, soy un poco crítico también de cómo está redactada, me parece bastante engorrosa y bastante complicada. Yo pienso que debería ser algo mucho más simple, que le permita al fiscal poder de inicio, de alguna forma, hablar con una persona que quiera arrepentirse o que quiere colaborar eficazmente con una investigación para que esa investigación avance hacia eslabones superiores a la persona que estaría dispuesto a contar lo que pasa. Sencillamente es eso. Podemos empezar a buscarle vueltas y a complicarla, y cuanto más la compliquemos, los abogados defensores van a decir, no, este delito justo no era, justo está por, no sé, exacciones ilegales que se olvidaron de poner, digo por decir un ejemplo. Me parece que la cuestión tenía que ser un poco más simple, darle la posibilidad a los fiscales de que tengan un amplio margen para poder buscar la mejor solución, porque en definitiva los fiscales somos los representantes del interés de la sociedad. Claro. Pero hay un dato que es curioso, porque con la ley del arrepentido yo no sé si vamos a cambiar la cosa, porque, por ejemplo, en el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo, si no me equivoco, en el 99, es un inciso medio así escondido, está previsto que uno se puede arrepentir y le archivan la causa si da datos. ¿Cuántas veces se aplicó? Claro. Nunca. Yo no sé cuántos casos de arrepentidos hay por la ley de drogas, de secuestros extorsivos, de aduana y de lavado. El único que yo conozco es el de Fariñas. Sí. El único que vino, se arrepintió y contó algo. Entonces, también falta esa gimnasia, esa cuestión, y por eso es necesario un poco de aire nuevo, de sangre fresca en la justicia, en los fiscales, en los jueces, para que estas nuevas instituciones funcionen. Porque, a ver, a un fiscal que hace 30 años o 20 años que es fiscal, le viene con algo nuevo, hay que ver si el tipo tiene ganas de
de meterse en lo nuevo. Porque hay muy poco control sobre los fiscales y sobre los jueces. La verdad es esa. Un fiscal no tiene un control ciudadano, republicano, que lo obligue a hacer. Ahí es importante el tema de la Comisión Bicameral de Ministerio Público, que hace 15 años que se tendría que haber votado, o un poco más. 20, creo que 20, ¿no? Ya tiene la ley de Ministerio Público. 20 años que se tendría que haber votado, y ese puede llegar a ser un control parlamentario importante. Sí, un control parlamentario importante, pero también tenemos que ver, y me parece que ahí es donde la ciudadanía tiene que poner la lupa, en cómo se designa un fiscal y cómo se lo puede remover. Porque las condiciones para remover a un fiscal hoy son exactamente iguales a diciembre del 2013, cuando a mí me suspendieron. ¿Sí? Y cuando, nada se modificó. Y cuando hablamos de Brasil, que vemos que en Brasil la cosa funciona y qué sé yo, tenemos que tener en cuenta cómo se designa un procurador en Brasil. En Brasil a un procurador se lo designa del conjunto de fiscales por los propios fiscales. O sea, los propios fiscales le ofrecen una terna al presidente de fiscales más antiguos para que elija de esos fiscales. O sea, es bastante distinto que el poder político decida, bendiga a una persona y la ponga al frente de la procuración, que cuando los propios fiscales, que son los interesados, los que trabajan en los asuntos, eligen a alguien que los represente y que lo pongan como su jefe, ¿no? Entonces, me parece que hay bastantes cuestiones que desde lo institucional hay que prever para que un fiscal o un juez pueda hacer su trabajo. El caso de Rafecas, 2 años sometido al vaivén de si vas o no a juicio político. ¿Qué independencia puede tener un juez que sabe que si hace demasiado ruido se va a la casa, ¿no? Seguimos enseguida.